Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Buenas noches, grato estar de nuevo con ustedes. Soy Adolfo B. Ramírez, en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en el gran debate con Adolfo B. todos los martes de 9 a 9:30 p.m. Tema del día, la calidad de la educación en Colombia. No estoy hablando solo de la educación superior, estoy hablando de la media, de la preescolar. Vamos vamos con los invitados. Mi saludo a Natacha Forero. Bienvenida, Natacha. Buenas noches, gracias por esta invitación a hablar de este tema tan importante como es la educación superior en Colombia. Natacha es representante de los estudiantes del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Sí, señor. Grato verla, Natacha. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Lombardo Rodríguez, el rector de la Universidad Distrital. Gracias, Adolfo. Buenas noches a los televidentes. Y bueno, vamos a hablar sobre educación en general en Colombia y lo que le espera al país con esa supuesta reforma del gobierno nacional. Mi saludo a Daniel Rodríguez, candidato a doctor en matemáticas en una universidad de los Estados Unidos. Buenas noches, Adolfo, y a toda la audiencia. Gracias por la invitación para tratar un tema tan delicado como es la educación en Colombia. Gracias. Bienvenido, doctor Alejandro Álvarez. Buenas noches, estamos acá dispuestos a iniciar este debate que tanta falta le hace al país. Doctor en educación, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Cierra la lista de invitados, el doctor Luis Alfonso Ramírez. Buenas noches, gracias por la invitación a este tema tan interesante como la educación en Colombia. El rector de la Universidad Distrital. Bueno, ¿qué está pasando, doctor Lombardo? Bueno, está pasando que en Colombia estamos pendientes de una realización de las expectativas que levantaron las promesas del actual presidente en relación con la educación como motor social, como factor de movilidad social y sobre todo como factor de equidad en el país. Pero ya tenemos realidades sobre la mesa. Sí, hay el presupuesto en educación supera el presupuesto de defensa por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, y eso está muy bien. Estamos atentos a qué es lo que va a pasar con la inversión y cómo el gobierno nacional va a hacer realidad sus promesas de hacer calidad en la educación y sobre todo equidad a partir de la educación. Eso es lo que estamos esperando. Tenemos también reciente nombramiento de la ministra nueva de Educación, la doctora Gina Parodi, a quien también esperamos le vaya bien en su gestión y que en Colombia realmente tengamos una educación de calidad que catapulte el país a la competitividad, pero sobre todo a la justicia social y a la capacidad de emprender la innovación, la investigación y fomentar la creatividad. Daniel Rodríguez, ¿cuál es su visión sobre la calidad de la educación en Colombia? Yo la verdad creo que antes de comenzar a hablar sobre educación superior deberíamos estar hablando sobre la educación primaria y media, porque sin buenas bases no se puede tener una buena educación superior y no se puede crear un país más equitativo. Yo creo que la educación pública es la respuesta y debería ser que todo el mundo tenga acceso a una educación más o menos igual, o sea, que la educación pública sea más o menos del nivel de la privada. Pero no es solo el problema de cobertura. No es problema de cobertura, es problema de calidad. Por eso es la inequidad social se genera desde la educación primaria y media. Yo creo que hablar de educación superior antes de hablar de educación primaria y media es un error. Es como comenzar a construir un edificio desde el tope hacia abajo. Estamos hablando de educación en general, sí, en este programa. Sí, pero en Colombia se está hablando y se está polarizando mucho sobre la educación superior porque la MANE se encarga más que todo, yo creo, o le dan más bombos y platillos a la educación superior. Deberían estar también hablando de la educación media y primaria. ¿Termina usted como joven criticando la MANE? Sí, yo la verdad creo que la MANE se ha vuelto un escenario donde solamente se interesan por la educación superior o le dan demasiada importancia a la educación superior y no proponen muchas cosas sobre la educación primaria y media. Ellos quieren educación superior de calidad y educación superior para todos y está muy bien, pero dejan de hablar de la educación primaria y media. Estamos totalmente de acuerdo. Profesor Álvarez. No, a mí me parece que se está hablando de una reforma que no existe. Yo creo que el gobierno no tiene ninguna intención de reformar nada, es al contrario intensificar una política que tiene ya más de 15 años en marcha y yo creo que estamos lejos de avanzar en lo que realmente se pregona, como por ejemplo la equidad. Mientras no resolvamos el tema de la educación única, de la educación gratuita, de la educación obligatoria, no estamos avanzando, estamos al contrario aumentando la brecha entre pobres y ricos, estamos segregando la educación, una educación pobre para pobres, una educación de élite para la élite. ¿Y el debate del año anterior? ¿No hay un borrador sobre reforma de la educación superior?
del CESU. Eso no fue debate. Pero es un órgano consultivo del gobierno. Es un órgano consultivo que evadió la discusión con los actores sociales que estaban realmente interesados en definir una nueva política, si hablamos de educación superior, porque para la educación básica y media eso se acabó hace rato, que no hay debate, hay una política continuada de empobrecimiento de la educación pública. El CESU con la participación de profesores universitarios, de la academia. Con un representante que no consultó ni siquiera al sindicato. ASPU es el sindicato oficial de los profesores universitarios y no fue consultado. Representante de los estudiantes en el CESU. Que no consultó a una organización como la MANE y no la tuvo en cuenta cuando ellos venían haciendo un trabajo muy serio, riguroso de presentar una propuesta que fue desconocida e ignorada. Natacha Forero. Bueno, yo pienso que la política y el proyecto que presentó el CESU se queda pobre en los temas de educación primaria, como me antecedieron mis compañeros, y educación preescolar, la cual es muy importante, la que le da las bases a la educación superior. Además, en esta propuesta pues solo se ve como a grandes rasgos qué es lo que se quiere hacer, más no se presenta una propuesta específica y puntual de dónde se va a radicar los principales problemas que existen hoy en la educación superior. Pero hay un proyecto de los jóvenes para reformar la educación superior también. Sí, también lo hay, pero digamos que ahí no se tuvo en cuenta la opinión de los jóvenes, de los estudiantes, que somos los que realmente vivimos cada día la situación y la mala calidad que tenemos en la educación superior. Pero usted acaba de señalar una palabra muy interesante, que termino repitiendo. Ese es un proyecto, ese es un proyecto. Se abre la discusión y en eso estamos. Ah, sí, claro, pues digamos los estudiantes estamos ampliamente activos a participar en fortalecer ese proyecto, porque tenemos que verificar, digamos, que ahí se cumplan las necesidades que nosotros tenemos. Pero ojo con la crítica de Daniel Rodríguez. Se enfoca el proyecto de los estudiantes en la educación superior. ¿Y el resto? Sí, ahí lo que falta es enfatizarnos también en la educación media. Usted termina criticando algo que acepta inicialmente porque está vinculada a la MANE. No, pues yo no estoy vinculada a la MANE, yo soy la representante estudiantil en la Universidad Distrital en el Consejo Superior, pero eso es completamente aparte. Bueno. Entonces, o sea, para no entrar en comparaciones. Profesor Luis Alfonso Ramírez, gracias. Yo estoy de acuerdo plenamente con el profesor Álvarez y yo sería más pesimista. Yo diría que lo que hay en esa propuesta que se llama Acuerdo por lo Superior 2034 es más de lo mismo. Es decir, yo no veo ninguna novedad en esa propuesta de reforma. Excúseme, ¿más de lo mismo es aumentar el presupuesto? No. ¿Es parte de la propuesta? No, yo estoy hablando de la orientación en general que se da a la educación ahí. Pero es decir, mire, hay un discurso que es un discurso que no es solamente colombiano, es un discurso que se impone internacionalmente. Y es una orientación que se recibe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso, fortalecer la educación técnica, ¿es un discurso? Claro, claro. Y entonces es que yo no hablo solamente del fortalecimiento de la educación técnica, es que es un problema de un programa de educación para el mundo, del mundo neoliberal. Desde allí se definen conceptos como calidad, como excelencia, y uno sabe que, por ejemplo, yo que he vivido tan preocupado por el problema del lenguaje y del papel del individuo. Mire, esta es una educación, esta reforma que habla de los estudiantes, pero está hecha es para los profesores y no para el aprendizaje. No tiene un abordaje de los procesos pedagógicos, por ejemplo, que es lo que sí garantizaría una calidad de educación diferente. Pero, ¿qué es lo que están buscando allí? Mantener la formación para ser buen productor. Ya regresamos. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día, la calidad de la educación en Colombia. Doctor Lomardo Rodríguez, ¿eso de reducir el problema a una pelea entre la educación técnica y la educación universitaria? Es un error. Es un error grande. Esa es la síntesis del documento. El documento lo que pretende es plantear una yuxtaposición entre la educación llamada universitaria y la educación técnica, que no conduce absolutamente a ninguna solución. Pregunta, ¿no necesitamos más técnicos en Colombia? Sí, lo necesitamos, pero eso no significa que no se formen a nivel universitario. Al contrario, las universidades deben abordar la formación también técnica, porque no se excluyen. Un ejemplo muy rápido.
¿Sabe cómo se llama el MIT? Se llama Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eso para llegar a... Eso para llegar a decir que la educación de absoluto nivel superior también hace parte de la gestión universitaria en cualquier parte del mundo. Pero tenemos áreas saturadas en Colombia. No, sí. En el caso del derecho. No sabemos si está saturado o no. ¿Cómo que no sabemos? No sabemos. No sabemos. Realmente no se puede decir que el derecho está saturado en Colombia cuando tenemos una congestión pero me parece absoluta. pero me parece que esa no es la discusión. No, pero... O sea, el problema no es educación técnica. Pero no hay un enfoque De acuerdo. El problema es que Ese es un la error. crítica que le estamos haciendo es que la política está orientada a hacer de la educación desde preescolar hasta el doctorado a partir de una lógica de las competencias para funcionar productivamente en el mercado con una lógica empresarial. Punto. Claro. Ahora, Excúseme, eso profesor es Álvarez, distinto a aceptar la excúseme. educación técnica. Claro, Claro que tiene que que haber no en es todo el la sistema. cosa. Colombia y en América Latina hace rato estamos en deuda con fortalecer la educación técnica. El problema es la lógica con la que se estructura el sistema. Sí. Y si la ponemos en una lógica de competencias, donde se empobrece la educación integral, la educación formativa, la educación para el desarrollo humano, no para la competitividad y para el mercado y para la productividad, si reducimos la política de eso, que es lo que está pasando, vamos a acabar con la educación como se ha empobrecido en Europa, que ya han avanzado. Profesor Álvarez, ¿no se debe buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral? Eso es distinto a O una sea, lógica de competitividad. competitividad. Es distinto. a Si una yo lógica coloco un aviso en este momento en el periódico, necesito abogado, ¿cuántas hojas de vida me llega? Si coloco otro aviso en el periódico, necesito plomero especializado. Lo difícil que es conseguir un plomero especializado. ¿Ah? Pero eso también tiene que ver con Eso es- con la inequidad con la cual se remunera un trabajo. En Estados Unidos un plomero especializado gana más que un profesor en cualquier Pero universidad. esa es la tendencia en el mundo, por la relación de oferta y Sí, demanda. pero entonces lo que quiere, pero entonces no podemos todo el mundo seguir la tendencia neoliberal, porque en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que siga las tendencias se está viendo que la educación se comienza a pervertir y se vuelve un negocio. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Todas las maestrías que antes eran maestrías de investigación, de volver a la gente más competitiva en investigación, se volvieron maestrías profesionalizantes. Simplemente es un producto que una universidad vende, por el cual usted paga $80,000, porque es una inversión. Pero no lo hace usted mejor persona y no lo hace usted más capaz en un área. Yo no creo que un MBA prepare mejor a un empresario que un pregrado en Pero no se en- pretende cuando uno ingresa a una universidad tener un espacio laboral en el futuro. Claro, pero eso no tiene nada que ver con volver los diplomas y los títulos simplemente eso, un negocio, una cartilla para decir, mire, tengo este título, usted debería pagarme más. Porque un plomero especializado nunca va a dejar de ser un plomero especializado. Porque eso depende de una relación de oferta y demanda. Por eso. Para que el mercado no puede ser el regidor, el regnum absoluto. Pero es una variable para tener en cuenta. Sí, es una variable para tener en cuenta en la proyección de educación. Es que la formación de la persona tiene como propósito fundamental y esencial la formación de un ser social, comprometido, competente, por supuesto, exitoso, pero sobre todo, ¿sabe qué? Feliz. Y eso significa que la educación debe orientarse fundamentalmente a la formación de la persona. ¿En qué vamos a terminar en este proceso que estamos describiendo? Permítame reducir la discusión a formar técnicos que le presten servicio al gran capital para seguirlo acrecentando en pocas cabezas, lo cual significa, sencilla y llanamente, aumentar la inequidad, el índice de Gini en Colombia. Fíjense que los últimos estudios hechos en los Estados Unidos sobre inequidad en Colombia muestran, a diferencia de los estudios del gobierno nacional, que la inequidad en Colombia ha aumentado, entre otras cosas porque la educación no forma personas para el desempeño, para la creatividad, para la innovación, pero sobre todo para el desarrollo personal y social. Natacha. Ese es el problema. Además de todas las características que dice el doctor Lombardo sobre el profesional que se debe formar en una universidad o en un instituto, también es la persona que salga a solucionar los problemas del país, de la región. En este momento vemos la situación ambiental del país y no hay profesionales los cuales se pongan la camiseta frente a este tema. Entonces también en ese proyecto, en ese documento que se presenta, no se ve esa visualización donde los profesionales que se están formando salgan a solucionar esos problemas. No van a salir es a trabajar a las empresas que producen o que extraen los recursos naturales del país. Pero no coincide usted con el proyecto, Natacha, porque se habla de más gente especializada en minería, que es una forma de solucionar los problemas de la región. Profesionales especializados, técnicos especializados en telecomunicaciones.
Eso es lo que cuenta el proyecto. Sí, eso no es el problema. Otra vez insisto, eso se necesita y está bien y nos podemos poner de acuerdo en que eso suceda. El problema es cómo se está formando a partir de qué lógica. Mire, cuando decimos competencia, competitividad es competencias, es que ahora resulta que ya no hay que saber, ni hay que investigar, ni hay que conocer, ahora hay que ser competente. Ser competente es ser flexible, ser creativo, es ser innovador, y todo se está reduciendo a eso. Y eso empobrece la formación, no solamente humana, sino un proyecto social, el capital social se empobrece. Y eso es lo que está pasando ya en los países donde han hecho esas reformas. Ese es uno de los problemas que tiene esta política que lleva más de 15 años introduciendo las competencias y reemplazándola por conocimientos. Entonces, los contenidos de lo que hoy de lo que hay que saber hoy se están eliminando y se están debilitando. Por eso es que el SENA está ganando el protagonismo en el sistema educativo que hoy está ganando, y ya lo dijo el presidente, es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque es la punta, el vértice del sistema, que quiere decir, porque competencias laborales. Eso es lo que forma el SENA. Y todo el sistema educativo tiene que trabajar en esa perspectiva. Eso es para donde va a estar. Y eso lo confirma la designación de la doctora Parodi, que viene del SENA como ministra de Educación. Esa tendencia. Con todo y su equipo. Pero más que su equipo, su lógica de educar para las competencias que empobreció la formación. Las competencias definidas dentro de una tendencia muy clara internacionalmente, que no es la competencia de ser capaz de soñar, definir los procesos para realizar el sueño y hacerlo. No es esa. La competencia definida aquí y en el mundo hoy en día internacionalmente es la competencia para realizar actos, para hacer cosas, para definir instrumentalmente resolver problemas inmediatos. Y en eso Colombia, según las pruebas internacionales, está mal. Además, estamos mal en eso. Profesor Luis Alfonso, cierre este tramo del programa. No, yo creo y mantengo la línea que dije en la primera intervención, y es que es una reforma en la educación en que no tiene en cuenta la condición misma de los estudiantes. Es decir, que lo que los enseñan, el presupuesto básico es de la transmisión de información, de conocimiento, pero no en la construcción de personas, en construcción de solidaridades, en condición de participar en la transformación misma del país. Es decir, que no se tiene en cuenta en la educación el núcleo que debe ser el estudiante a quien se debe construir. Insisto, para no confundir a los televidentes, este es un proyecto. Por eso está el debate sobre la mesa. Pero no dudo que es un proyecto. Repito también lo que dije antes. No importa que salga ese proyecto ahora, que haya salido antes o después, se mantiene exactamente la misma línea. Eso no tiene reversa. Eso no tiene reversa. Vamos a un corte. Continuamos el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día, la calidad de la educación en Colombia, no de la educación superior. Claro, y entonces ahí tenemos una confusión. Si hablamos del documento del CESU, el documento está hablando de lineamientos de política para la educación superior. Ahora, es cierto que son lineamientos de política, pero es la política marco con la cual se supone que el gobierno va a hacer una reforma de la Ley 30. Pero ni los lineamientos de política, ni las propuestas del gobierno, porque el gobierno solo ha hablado de tres cosas en educación superior. Ampliar cobertura, es decir, darle plata a los estudiantes para que vayan a escoger universidad, van a escoger las universidades privadas, y eso significa privatización, y no está hablando de invertir en la educación pública. Es decir, ni los lineamientos de política, ni los discursos del gobierno están hablando de eso. Mientras no se solucione el problema de la infraestructura de la educación pública. Los profesores, hace más de 20 años que no se nombran profesores de planta, tenemos más del 50% de profesores en contratos educacionales, y mientras no se invierta en investigación, mientras no se invierta en movilidad, en publicaciones, en educación pública, seguimos hablando de una educación escindida en educación para las minorías y educación pobre para las mayorías. Tenemos problemas en la educación superior, en la educación media, en educación de colegios de garaje, universidades de garaje. Y en la básica primaria. En la básica primaria. Daniel lo estaba diciendo al comienzo del programa, sin una educación preescolar, básica primaria y media vocacional fuerte, no habrá posibilidades de mejorar la educación. Pública. Gracias por eso. Pública, no habrá posibilidades de mejorar. ¿Cómo fortalecer la educación? Hombre, hay que hacer varias cosas, en mi opinión. Uno, reconocer el papel social de los profesores a todo nivel, mejorando sus salarios, nombrándolos de planta y sobre todo reconociéndolos socialmente. Ser profesor a todo nivel, no importa dónde, debe ser reconocido socialmente. Eso es una variable que está debilitada. Que es necesario la calidad de los profesores, la calidad de los docentes. Pero además la capacitación de los maestros y la dotación infraestructural de todas las escuelas en el país, desde el preescolar
hasta la media vocacional. Y las universidades públicas también lo requieren. Además, yo quiero decir claramente que mientras no haya descentralización cierta y efectiva de la educación, no habrá posibilidad de una educación de calidad en Colombia, porque la educación debe ser pertinente en lo local. No es lo mismo enseñar física o matemáticas en Cucurúa que en Bogotá. Daniel, ¿cómo fortalecer la calidad de la educación en Colombia? Yo creo que aparte de dignificar el trabajo de ser profesor, los profesores también tenemos que entender que somos unos interlocutores entre el saber y el estudiante, porque lo que siempre se menciona es que se está alineando la reforma de la educación es simplemente para volver las personas competentes en algo, en lugar de volverlas hábiles para encontrar competencias. Muy bien. ¿No es cierto? Es diferente correr un algoritmo que diseñar un algoritmo Muy para bien. resolver un problema. Luis Alfonso Ramírez. Plenamente de acuerdo. Me parece que la reforma de la educación superior, de toda la educación, debe consistir primero en un cambio también del modelo pedagógico, porque lo que hacen es modelos de transmisión de información. Cambiar el modelo actual por un modelo dialógico, un modelo en el que el estudiante sea también agente de la construcción de su propio Sí, conocimiento. que los profesores entiendan que no son los dueños del saber. Sino que ¿Eso no son- encuadra dentro de la discusión que enfrenta la MAN en este momento? No conozco concretamente la propuesta de la MANE. Natacha Forero. No, pues digamos la propuesta de la MANE no la conozco muy bien a profundidad, pero digamos, volviendo al tema de cómo fortalecer la educación básica, también pienso yo que aparte de fortalecer a los docentes, a los profesores y reconocerles su labor, también hay que acompañar a los estudiantes en ese proceso de formación, porque es que no todos tenemos las mismas capacidades para Estamos aprender. fallando. La variable profesores, eso está fallando. Malos profesores generan malos alumnos y se nos convierte en un círculo vicioso. pero eso- también hay que Eso es- fortalecer el- o eso sea, es parcialmente cierto, mire. Ese es un sofisma peligroso. 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 Sí, señor. Ese cuento de que es que tenemos que darle prestigio a los profesores porque ellos son los responsables de la educación es peligroso. Mire, la calidad de la educación, eso que llaman calidad, Criticar no es peligroso, que se profesor. mide en pruebas, Criticar es no es peligroso peligroso. en ese sentido. Es que desconoce las condiciones socioeconómicas en las que los niños llegan a la escuela o llegan a la universidad y entonces se responsabiliza al maestro por un tal modelo pedagógico mal diseñado. No, ese no es el problema. Bueno. El problema está más atrás. Claro. Frase de cierre, profesor Luis Alfonso Ramírez. Frase de cierre. Estamos ante la seguridad de que la educación superior y en general va Gracias. a continuar por muchos tiempos igual. Gracias. Natacha. fortalecer la educación primaria y básica para obtener una mejor educación superior. Gracias. Necesitamos una educación pública, estatal, gratuita y obligatoria. Daniel. Necesitamos que los profesores se emancipen del saber y que sean más bien interlocutores. Profesor Lombardo Rodríguez. Sí, hay que hacer una reforma, la reforma debe ser integral y transversal, desde el preescolar hasta el doctorado en Colombia. Gracias, doctor Luis Alfonso Ramírez. Gracias, Natacha Borrero. Muchas gracias. Gracias, profesor Gracias por la Álvarez. invitación. Gracias, Daniel Rodríguez. Gracias, Lombardo Rodríguez. Y a todos los teleamigos, un abrazo muy sincero. Grato este reencuentro. Feliz noche para todos.